Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase de escuela dominical de esta semana. Quiero darles muchas gracias por su apoyo y por sus comentarios. Gracias. Alma sigue predicando a la gente de Armonía y Alma sabe que si ellos no se arrepienten, habrían de perecer. E hizo su mejor esfuerzo para predicarles y llamarlos al arrepentimiento. El capítulo 13 de Alma es el final de la prédica de Alma a la gente de Armonía. Leamos los encabezados de los capítulos 13 al 16 para saber el contexto de lo que cubre la clase hoy. Los hombres son llamados a ser sumos sacerdotes por causa de su gran fe y buenas obras. Deben enseñar los mandamientos. Mediante la rectitud son santificados y entran en el reposo del Señor. Melquisedec fue uno de estos. Ángeles declaran alegres nuevas por todas partes. Revelarán la realidad de la venida de Cristo. Alma y Amulek son encarcelados y golpeados. Los creyentes y sus santas escrituras son echados al fuego. El Señor recibe a estos mártires en gloria. Los muros de la cárcel se parten y caen. Alma y Amulek son liberados y sus perseguidores son muertos. Alma y Amulek van a Sidom y establecen una iglesia. Alma sana a Sesrom, el cual se une a la iglesia. Muchos son bautizados y la iglesia prospera. Alma y Amulek parten para Saraemla. Los lamanitas destruyen a la gente de Amonía. Során dirige a los nefitas al triunfo sobre los lamanitas. Alma, Amulek y muchos otros predican la palabra. Enseñan que, después de su resurrección, Cristo se aparecerá a los nefitas. Me gustaría poder tratar todos los temas de la clase de esta semana. Sin embargo, no podemos, pues solo tenemos un tiempo muy corto para la clase. Mis queridos hermanos, les invito para que puedan leer y hacer anotaciones de sus impresiones en sus cuadernos y compartirlas con familiares y amigos. Llenemos la tierra de la palabra de Dios. Muchas personas en Armonía eran seguidores de Neor. ¿Se acuerdan quién fue Neor? ¿Se recuerdan de sus enseñanzas? Neor fue el que mató a Gedeón tratando de imponer las supercherías sacerdotales. Neor se valió de la lisonja y la doctrina falsa para atraerse seguidores y atacar la iglesia de Dios. Sus enseñanzas eran populares porque justificaban el pecado y le decía a la gente que no importa lo que hicieran, se iban a salvar y que no tenían que arrepentirse. Si quieres saber un poco más en cuanto a Neor y las supercherías sacerdotales, puedes buscar la clase Fueron firmes e inamovibles, que allí le explico con más detalle. Sin embargo, Alma le enseña a la gente de Armonía la verdadera naturaleza del sacerdocio y nos explica que Dios, en la vida premortal, preordenó a muchos de sus hijos fieles para que recibiesen el sacerdocio en la vida terrenal, a fin de que ayudaran con la salvación de la familia humana. Vamos a ver, ¿qué es el sacerdocio? Busquemos en la guía de las Escrituras sacerdocio. Es la autoridad y el poder de Dios. Es la autoridad y el poder que Dios da al hombre para actuar en todas las cosas relacionadas con su salvación. Los miembros varones de la iglesia que poseen el sacerdocio se organizan en córunes y tienen la autorización para efectuar las ordenanzas y llevar a cabo ciertas funciones administrativas de la iglesia. Existe el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico es el sacerdocio menor y el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor. Alma en el capítulo 13 está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a buscar en la guía de las Escrituras lo que significa sacerdocio de Melquisedec o lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Es el sacerdocio mayor, mientras que el sacerdocio arónico es el sacerdocio menor. En el sacerdocio de Melquisedec están comprendidas las llaves de las bendiciones espirituales de la iglesia. Por medio de las ordenanzas del sacerdocio mayor, se manifiesta a los hombres el poder de la divinidad.
Fue Adán el primero a quien Dios le reveló el sacerdocio a Melquisedec, y los patriarcas y profetas de cada dispensación han tenido esa autoridad. Primeramente se le llamó el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, pero después se le conoció como el sacerdocio de Melquisedec. Cuando los hijos de Israel no pudieron cumplir con los privilegios y convenios del sacerdocio de Melquisedec, el Señor retiró ese sacerdocio mayor y les dejó un sacerdocio y una ley menores, llamado el sacerdocio aarónico y la ley de Moisés. Cuando Jesús vino a la tierra, restauró el sacerdocio de Melquisedec a los judíos y comenzó a establecer la iglesia entre ellos. Sin embargo, ese sacerdocio y la iglesia volvieron a perderse por causa de la apostasía, siendo posteriormente restaurado mediante José Smith, hijo. El sacerdocio de Melquisedec comprende los oficios de elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 y apóstol, y siempre formará parte del reino de Dios sobre la tierra. El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es presidente del sumo sacerdocio o sacerdocio de Melquisedec y posee todas las llaves que corresponden al reino de Dios sobre la tierra. Este llamamiento de presidente lo desempeña solamente un hombre a la vez, y él es la única persona sobre la tierra que tiene la autoridad de ejercer todas las llaves del sacerdocio. Perfecto. Comprendiendo esto, vamos a ver cómo Alma nos explica que los hombres que tienen el sacerdocio aquí en la tierra han sido preordenados desde la fundación del mundo para recibir el sacerdocio. Vamos a leer Alma 13:3 y Doctrinas y Convenios 138, 55 al 56. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de Dios. Aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Así como los hombres han sido preordenados a servir, las mujeres también lo hemos sido. Escuchemos al presidente Kimball que nos enseña acerca de esto. En el mundo en el que estábamos antes de venir a las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones y a los hombres fieles se les preordenó para determinados deberes en el sacerdocio. Aunque ahora no recordemos estos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de aquello con lo que en una oportunidad estuvimos de acuerdo. Ustedes son responsables del cumplimiento de todo lo que hace mucho tiempo se esperó de ustedes, en la misma forma en que lo son aquellos a quienes sostenemos como profetas y apóstoles. Sabiendo esto, ¿cómo tenemos que ver o tratar nuestras responsabilidades, ya sea en nuestros llamamientos o ministrando a nuestros hermanos? ¿Cómo tenemos que hacer? Otra pregunta para hacernos es, ¿estoy cumpliendo con mi deber, con mi llamamiento? ¿Lo estoy haciendo? Aunque hemos sido preordenados, no quiere decir que no se tiene que hacer nada para recibirlo,
sino que se necesita una preparación o cumplir ciertos requisitos para ser ordenados al sacerdocio. Vamos a leer Alma 13:10. Pues como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento, y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. Vemos pues que el Señor requiere de arrepentimiento y buenas obras para poder ordenar a alguien al sacerdocio. Ok, ¿qué sucede con los hombres y mujeres que tienen rectitud y guardan los mandamientos y cumplen con sus deberes, llamamientos o asignaciones? Vamos a leer Alma 13:11 al 12. Por tanto, fueron llamados según este santo orden, y fueron santificados, y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Me gusta como dice, son santificados y entran en el reposo de Dios. ¿Qué significa entrar en el reposo del Señor? ¿O qué significa entrar en el descanso del Señor? ¿Qué característica tienen las personas que entran en el reposo del Señor? ¿Se puede entrar en el reposo del Señor en esta vida mortal? ¿Cómo podemos hacer para experimentar el reposo del Señor en esta vida? Tratando de encontrar respuestas a estas preguntas, vamos a leer Alma 12:34 al 35, Alma 13:6 y 12 al 13, y Alma 13:16 y 29. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y el que endureciere su corazón y cometiere iniquidad, he aquí, juro en mi ira que no entrará en mi descanso. Y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. Y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. Teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. Habiendo escuchado estos versículos, podemos responder las preguntas. Así que empecemos. ¿Qué características tienen las personas que entran en el reposo del Señor? El versículo 13 dice: quisiera que os humillases ante Dios y dieses frutos dignos de arrepentimiento. El versículo 12 dice: después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, entraron en el reposo del Señor. En el 16 habla de obtener la remisión de nuestros pecados. El versículo 29 dice: teniendo fe en el Señor,
teniendo la esperanza de recibir la vida eterna, siempre teniendo amor de Dios en vuestros corazones. Así que podemos concluir que las características que necesitamos desarrollar para entrar en el reposo del Señor son: 1. Fe en Jesucristo. 2. Arrepentimiento. 3. Humillarnos ante Dios, es decir, dejar el orgullo. 4. Obtener la remisión de pecados. Vamos a ver qué significa remisión. Remisión de pecados. El perdón de las malas acciones después de cumplir con la condición de que primero haya arrepentimiento. La remisión de los pecados se hace posible por medio de la expiación de Jesucristo. El hombre puede obtener la remisión de sus pecados si tiene fe en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, si recibe las ordenanzas del bautismo y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, y si obedece los mandamientos de Dios. Entonces tenemos fe en Jesucristo, arrepentimiento, humillarnos ante Dios, obtener la remisión de pecados y tener la esperanza de recibir la vida eterna. Estas son las características que necesitamos desarrollar para entrar en el reposo del Señor. Segunda pregunta: ¿qué significa entrar en el reposo del Señor? En el libro Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia, Joseph F. Smith nos enseña un capítulo entero de cómo hallar descanso en Cristo. Le recomiendo que lo lea. Y de allí saqué la definición de entrar en el reposo del Señor. Vamos a leer. ¿Qué significa entrar en el reposo del Señor? Para mí significa que a través del amor de Dios me he ganado su voluntad, de manera que puedo sentirme tranquilo en Cristo, que ya no me inquietará más todo viento de doctrina, ni las estratagemas de hombre que acechan para engañar, y que me he cimentado en el conocimiento y el testimonio de Jesucristo, de tal modo que ningún poder me apartará del sendero estrecho y angosto que conduce de regreso a la presencia de Dios, para gozar de la exaltación en su glorioso reino, que desde ahora en adelante disfrutaré de esa tranquilidad, hasta que repose con Él en los cielos. Me gusta cómo el presidente Joseph F. Smith define lo que es hallar descanso o entrar en el reposo del Señor. Dice: estar cimentado en Cristo de tal modo que ningún poder me apartará del sendero estrecho y angosto que conduce de regreso a la presencia de Dios. Es decir, sentirme tranquilo en Cristo. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que podemos en esta vida mortal obtener descanso en Cristo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos hacer para experimentar el reposo del Señor en esta vida? ¿Cómo puedo saber ahorita qué tan cerca o lejos estoy de obtenerlo? El presidente Joseph F. Smith, en ese mismo libro, nos lo enseña. Vamos a leerlo. Deseo que se grabe esta idea en la mente de ustedes, porque quiero que entiendan que ese es el significado que quieren comunicar las palabras entrar en el reposo de Dios. Les aseguro que el hombre que no esté totalmente establecido en la doctrina de Cristo, que no haya entregado toda su alma al Señor y al Evangelio que Él ha enseñado al mundo, no ha entrado todavía en ese reposo. Se encuentra aún a la deriva, errante, inestable, sin firmeza, sin fe, listo para dejarse vencer por las estratagemas y la astucia del que está al acecho para engañar y para conducir al error y a las tinieblas. En cambio, el que ha recibido en el corazón el testimonio de Jesucristo, el que se ha entregado del todo al reino de Dios y a la voluntad del Padre, está bien fundado,
Tiene el corazón firme, la mente decidida, sus dudas se han disipado, todos los temores han desaparecido, sabe en quién confiar y está firmemente fundado en sus propósitos y en su determinación de que él y su casa servirán a Dios y guardarán sus mandamientos y andarán hasta donde les sea posible llegar como seres humanos, con pureza de vida, con honor, fidelidad y rectitud ante el Señor. Entonces necesitamos hacernos un examen a nosotros mismos para saber cuán establecido estoy en la doctrina de Dios, qué tan convertido estoy. He entregado toda mi alma a Cristo, me he entregado toda mi alma a la obra de Dios. Soy como Josué, decidido a servir al Señor, pase lo que pase. Esas son buenas preguntas para hacernos. Quiere decir que para experimentar el reposo del Señor en esta vida, necesitamos estar dispuestos de entregar toda nuestra alma a Dios y al hacerlo ser discípulos fieles de Cristo. Y esto no quiere decir que porque sirvamos a Dios todas las cosas serán fáciles y que el discipulado será relajado y sin dolor. No, quiere decir que estaremos haciendo lo correcto, aunque sea doloroso y no entendamos por qué suceden las cosas. Y una prueba de esto es Alma y Amulet, que después de haber predicado a la gente de Armonía, los apresaron injustamente, le dijeron muchas cosas malas y lo dejaron en la cárcel muchos días. Y no solo eso, sino que prendieron fuego a todos los anales que hablaban de Cristo y también quemaron a la gente creyente que creyeron en Alma y Amulet, aún las mujeres y niños, e hicieron que Alma y Amulet vieran cómo los quemaban. Vamos a ver esta escena. ¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos, pues, nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémosles de las llamas. El Espíritu me impide extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Quizás nos quemen a nosotros también. Hágase según la voluntad del Señor. Mas he aquí, nuestra obra no se ha cumplido. Por tanto, no nos quemarán. Qué terrible espectáculo tuvieron que soportar Alma y Amulet. Y no conformes con esto, día tras día los golpeaban y les escarnecían. Vamos a leer Alma 14, 20, 24 al 25 para que nos lea todo lo que pasaron Alma y Amulet. Y sucedió que se retiraron y se fueron, mas volvieron al día siguiente, y el juez golpeó a Alma y a Amulek de nuevo en las mejillas. Y muchos también avanzaron y los golpearon, diciendo, ¿Os pondréis otra vez a juzgar a este pueblo y a condenar nuestra ley? Si tenéis tan grande poder, ¿por qué no os libertáis a vosotros mismos? Y llegó ante ellos el juez superior y los golpeó nuevamente y les dijo, Si tenéis el poder de Dios,
libraos de estas ligaduras, y entonces creeremos que el Señor destruirá a este pueblo según vuestras palabras. Y sucedió que todos avanzaron y los golpearon, diciéndoles las mismas palabras, aún hasta el último. Y cuando éste les hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulec, y se levantaron y se pusieron de pie. Ok, Alma y Amulec llevaron pacientemente sus tribulaciones y tuvieron esperando a sentir la inspiración para poder actuar. Está escrito, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulec. Vamos a leer Alma 14, 26 al 29. Y Alma clamó, diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados, y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Y aconteció que su temor fue tan grande que cayeron al suelo y no llegaron a la puerta que conducía fuera de la prisión. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo. Y al caer mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulec. Y Alma y Amulec salieron de la prisión, y no sufrieron daño, porque el Señor les había concedido poder según su fe que estaba en Cristo. Y salieron luego de la cárcel, y fueron soltados de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra, y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulec, y éstos se dirigieron luego a la ciudad. Y los del pueblo, habiendo oído un gran estruendo, llegaron corriendo en multitudes para saber la causa, y cuando vieron salir a Alma y Amulec de la prisión, y que los muros de ésta habían caído, se apoderó de ellos un pavor inmenso, y huyeron de la presencia de Alma y Amulec, así como una cabra con su cría huye de dos leones. Y así huyeron ellos de la presencia de Alma y Amulec. Alma y Amulec fueron liberados por el poder de Dios. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que murieran tantas personas y no dejó que Alma los liberara? ¿Por qué sí liberó a Alma y Amulec? ¿Por qué permitió que Abinadí lo mataran? ¿Por qué ser discípulos de Cristo es tan costoso? El ser discípulos de Cristo es costoso, tiene un valor. Vamos a comparar qué fue lo que perdió Amulec y qué fue lo que ganó por aceptar el Evangelio. Vamos a leer Alma 15, 16 al 18 y Alma 16, 13 al 15. Y sucedió que Alma y Amulec había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos, y también por su padre y sus parientes. Pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulec y se dirigió a la tierra de Saraemla, y lo llevó a su propia casa, y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Y Alma y Amulec salieron a predicar el arrepentimiento al pueblo en sus templos y en sus santuarios, y también en sus sinagogas, las cuales se habían construido a la manera de los judíos, y comunicaban la palabra de Dios sin cesar a cuantos querían oírlos, y no hacían acepción de personas. Y así salieron Alma, Amulec, y también muchos otros que habían sido elegidos para la obra, a predicar la palabra en todo el país. Y se generalizó el establecimiento de la iglesia por toda la comarca, en toda la región circunvecina, entre todo el pueblo de los nefitas. Por la fortaleza que adquirió Amulec por perder a sus amigos y muchos de sus familiares y fortuna, Amulec ganó un gran amigo que era Alma y fue escogido para ir y predicar la palabra de Dios en todo el país. Así fue con Amulec y su discipulado.
También pensemos en Pedro, en Pablo y todos los apóstoles de Jesucristo. Pensemos también en José Smith. Y quizás se nos cruce por la mente que los discípulos de Cristo de la actualidad tienen una vida mucho más protegida y quizás más fácil, pero quizás no sea así. Tomemos como ejemplo al presidente Kimball. Él fue un hombre experimentado en dolores y quebranto. Cuando tenía 8 años murió. Cuando tenía 8 años murió una de sus hermanitas con poco tiempo de nacida. Y cuando el presidente cumplió 9 años, Mary, su hermana de 5 años, también murió. Él dice lo siguiente: Recuerdo la escena en nuestra sala. Mi amada madre sollozando mientras tenía en los brazos a su hijita de 5 años moribunda y todos nosotros rodeándola. 2 años después, su madre también muere. Escuche cómo describe lo que sintió. Fue como si un rayo me hubiera caído encima. Salí corriendo de la casa al patio de atrás para estar solo con mi torrente de lágrimas. Al estar donde nadie pudo verme ni oírme, al estar lejos de todos, lloré y lloré. Y cada vez que decía la palabra mamá, volvían a inundarme las lágrimas, que corrían hasta que parecían agotarse. Mamá muerta, no podía ser. ¿Cómo seguiríamos viviendo sin ella? Mi corazón de 11 años parecía a punto de estallar. Así fue con Amulet, así fue con el presidente Kimball y ha sido así con todos los discípulos del Señor. Y quizás su pregunta sea, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permite que la tragedia nos golpee? ¿Por qué no nos evita todos los sufrimientos y pesares? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué deja que la depresión nos ataque? Y a veces sentimos esos sentimientos de dolor y no sabemos qué hacer. Vamos a ver el siguiente video del Elder Holland. Hay una fuerza más grande que yo, que por más que lo intento, no la puedo controlar. Todo parece como niebla. Sentía que no era digno o que hacía algo malo porque tenía estas ideas espantosas. Primero duele, después es como si estás adormecido. Cuando estaba solo, dudaba de mí mismo. No tenía esperanza, ni sabía cómo sentirla. Sentí que era diferente a todos, muy solo. Creía que todos estaban en mi contra. Una vez al orar estaba gritando para expresar mi enojo que esto no cesaba. Estaba quebrantada y sentía que no tenía control de mis emociones. Era como una tortura con agua. Está allí y nunca se detiene. Hace mucho tenía la impresión de que era un problema muy grande, de varios niveles, algunos severos y otros no tanto, pero hay muchas personas que luchan con esto. Cuando oramos sobre temas para la conferencia general, obtengo esas impresiones, así como las demás autoridades generales. Sabía que en algún momento debía dar el discurso y esperé lo que sentí, el momento adecuado. Y así es como los temas de mis discursos vienen, como vino este tema y era el momento y el lugar para compartirlo. Deseo dirigir mis palabras a los que sufren alguna forma de trastorno mental o emocional. De esa manera aterradora una vez la vi en mí mismo. En un momento de nuestro matrimonio, cuando los temores económicos se sumaron a una intensa fatiga, sufrí un golpe emocional que fue inesperado y muy real. Cuando me afectó, no sabía lo que era. Fue algo repentino. Recuerdo hablarle a mi esposa, me levanté en la noche y dije, algo está mal. Estaba acostado en mi cama y sentí que la oscuridad yacía sobre mí.
Pasé por un infierno de 9 meses de temor, oscuridad y dolor absolutos que nunca antes los había vivido. La ansiedad era tan severa que no podía dormir. Pasé semanas sin dormir. Me sentía sola, intentando entender qué debo hacer para que otras personas me valoren. Llegué a pesar 25 kilos. Deseaba desaparecer. Se llega a un punto en que ya no se quiere estar aquí. Y recuerdo que pensé, ahora tengo que elegir si voy a tomar una decisión. Nadie puede ir tan lejos sin encontrar a alguien que esté afrontando algo. Eso no es una sorpresa. Hablamos sobre asuntos de la vida terrenal, lidiamos con espinos, cardos y cizaña venenosa y tenemos desafíos, tentaciones, enfermedades y muerte. Rara vez pensamos sobre lo que el Padre pasó al ver a su Hijo, el Hijo perfecto, hacer lo que Él hizo. Supongo que todos tendremos algún tipo de experiencia en la que diremos, nunca volveré a ser feliz. Lo seremos. Vamos a ser felices otra vez. Esa es la esencia de este plan. Es la esencia del gozo. Debemos perseverar y creer. Para mí, el aspecto más difícil una y otra vez es aceptar que tengo que lidiar con algo. Es cuestión de orgullo. No deseo tenerlo, ni me gusta tenerlo. Pienso que el motivo es, por ejemplo, te rompes un dedo, se entablilla y entre 4 a 6 semanas vuelve a la normalidad. Pero estos tipos de desafíos mentales o de humor realmente afectan la manera de pensar, de sentir, y es la parte central de la personalidad. Así que es preocupante y confuso a la vez. Cuando me encuentro en esos momentos lúgubres, la mejor manera para explicarlos es como estar parada en el filo de un techo, donde no sabes qué va a pasar, si el viento soplará muy fuerte, o a dónde irás, o si estarás a salvo. Es aterrador. No puedes ver nada. Solo unos pocos metros delante, y no sabes lo que viene. Si tienen apendicitis, Dios espera que pidan una bendición del sacerdocio y que obtengan la mejor atención médica. Lo mismo con los trastornos emocionales. Nuestro Padre en los cielos espera que usemos todos los maravillosos dones que Él nos ha proporcionado en esta gloriosa dispensación. Existen varias formas de recibir ayuda. Una es de naturaleza espiritual, otra por medio de profesiones científicas y médicas. Pero en mi propia vida he visto que sí, el Padre Celestial me ama, que las bendiciones del sacerdocio son poderosas y verdaderas. Creo que la combinación de ambas es donde se encuentra la solución. Fui al doctor y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Tomé diferentes medicamentos hasta que uno funcionó. Tomó un poco de tiempo. También hice un poco de terapia y empecé a hacer ejercicio. Esa fue otra manera de aliviar mis sentimientos. Pensé, voy a intentar todo lo que pueda. Tengo la esperanza que Dios se encargará del resto. Conozco mis limitaciones y no voy más rápido de lo que puedo. Ahora estoy más frágil que antes y lidio con esto a diario. Todavía debo pensar positivamente y no permitir que mis pensamientos del futuro y temor de lo desconocido controlen y hagan que vuelva a tener depresión. Tengo que permanecer cerca del Señor. Recuerdo que estaba en el piso del baño, intentando respirar, y vino a mi mente mi bendición patriarcal. Estaba segura de que había perdido todas esas hermosas promesas. Debía sentir que alguien entendía. Eso es lo que obtuve. Una promesa cálida. Así que tomé ese pedacito de esperanza y dije, lo intentaré.
y a cambio obtuve, yo estaré allí. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, controlamos la situación y cuando hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos perseverado. Perseveren, sigan adelante, sean firmes y confíen en la luz al final del túnel y en una bendición al final del día. En verdad, el Padre Celestial nos ama por nuestro valor intrínseco como sus hijos. Él no nos ama debido a nuestras fortalezas, ni a nuestras debilidades, ni por algo que hacemos o no hacemos. No es algo que merezcamos ni algo que obtenemos. Su amor siempre estará presente. Así que cuando me di cuenta que a pesar de que me sentí quebrantada sobre el piso, que el Padre Celestial aún me amaba, también entendí que era digna de ser amada y que valía la pena mejorar. Y eso pasa cuando permito al Salvador sanarme. Si piensan que son una vasija rota, he aquí en el milagro del Evangelio, la vasija será sanada, completa y restaurada. Y esa es la esperanza que todos deben tener. Enfermedades físicas, trastornos mentales, es la mayúscula esperanza, es doctrinal. No estoy hablando de deseos vanos, hablo de la esperanza doctrinal de que la gracia de Dios es suficiente, que si venimos a Cristo todo lo que está roto será restaurado. Esa es la gran promesa del Evangelio. Si invitas al Salvador, si puedes confiar en Él, si tienes el valor, Él puede sanarte. Si hay alguien que conozco que me acepta y nunca me abandonará, ese es Cristo. Solo seremos salvos por la expiación de Jesucristo al confiar en su gracia y misericordia. Al esforzarte para llegar a ser como Jesucristo cada día, los trastornos se convierten en una prueba que te acercará a ser como Él. Hay esperanza para ti y para todos. Y no están solos. No lo están. Mi Padre Celestial y mi Salvador no me abandonarán, así que no te des por vencido. Y ni yo lo haré. Él conoce nuestras debilidades y Él me conoce mejor que cualquier persona y aún me ama. Pienso que ahora me conozco mejor como persona, lo que Dios desea que sea y lo que puedo llegar a ser con su ayuda. He aprendido que debo confiar en mi Padre Celestial, lo cual ha sido una gran fuente de paz. A pesar de mi trastorno mental, no creo que sería capaz de estar casi tan bien y feliz como ahora si no fuera por la expiación del Señor. He aprendido que si me aferro, confío en Dios y hago mi mejor esfuerzo apoyándome en la expiación de Cristo, hay una esperanza absoluta. Hay una esperanza absoluta. Siempre hay esperanza. Hasta que llegue aquella hora en que el consumado don de Cristo sea evidente para todos nosotros, ruego que vivamos por fe, nos aferremos a la esperanza y seamos compasivos el uno con el otro. Quizás en vez de preguntar ¿por qué?, mejor es preguntar ¿para qué? ¿Para qué el Señor permite que me pase esto? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar? El presidente Kimball nos explica de una manera muy sencilla de por qué Dios no siempre nos evita dolores y aflicciones. Vamos a leer. El presidente Spencer W. Kimball en una ocasión comentó respecto a las muchas aparentemente inexplicables tragedias que suceden en el mundo. ¿Habría podido el Señor evitar esas tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente. Tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente
e incluso protegernos de la muerte, si lo quisiera, aunque no lo hará. Si todos los enfermos por los que oráramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Si cerráramos la puerta al pesar y a la inquietud, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a las personas a medida que aprendan paciencia, longanimidad y dominio propio. Estoy agradecido porque aún por medio del sacerdocio no puedo sanar a todos los enfermos. Tal vez sanar a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir, o aliviar el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me temo que de ese modo frustraría los propósitos de Dios. Si tuviera un poder ilimitado, pero una visión y comprensión limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí de las llamas cuando lo quemaron vivo, y al hacerlo, lo habría dañado de forma irreparable. Él murió como mártir, y recibió la recompensa de un mártir, la exaltación. También es muy probable que hubiera protegido a Pablo de sus enemigos si tuviera poder sin límites. Seguramente lo habría sanado de su aguijón en la carne, y al hacerlo, tal vez hubiera malogrado el programa del Señor. Me temo que si hubiera estado en la cárcel de Liberty aquel 27 de junio de 1844, habría desviado las balas que atravesaron el cuerpo del profeta José Smith y del patriarca Hyrum Smith. Los habría salvado de los sufrimientos y del dolor, pero los habría privado de la muerte y la recompensa de los mártires. Con ese poder ilimitado, seguramente habría querido proteger a Cristo en la agonía del Getsemaní, de los insultos, de la corona de espinas, de las humillaciones del tribunal, de las lesiones físicas. Le habría curado las heridas para sanárselas, y les habría dado agua fresca en lugar de vinagre. Tal vez le hubiera evitado el sufrimiento y la muerte, pero habría privado al mundo de su sacrificio expiatorio. Al afrontar lo que parezca una tragedia, debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que, a pesar de nuestra visión limitada, sus propósitos no fallarán. Tenemos que entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que muchas cosas no podemos comprender con nuestra mente finita, pero sí podemos estar seguros que Dios hace todo para nuestro provecho. La clave es confianza en Dios, saber con absoluta certeza que Dios en su sabiduría hace lo que es mejor para mi desarrollo. Tener confianza en Dios y entregar nuestra alma entera a su voluntad, como Alma y Amulet, como Abinadí, como Pablo, como Pedro, como José Smith, como Jesucristo mismo, confiar en Dios, aceptar su voluntad y en una perspectiva eterna comprender que las adversidades es esencial para nuestro progreso eterno. Mis queridos hermanos y hermanas, tengamos la esperanza de que cosas buenas vendrán. Vamos a ver un video del presidente Holland. Hay momentos en que todos necesitamos saber que las cosas mejorarán. Declaro que eso es precisamente lo que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece, especialmente en los momentos difíciles. Hace 30 años, una pequeña familia decidió cruzar los Estados Unidos con todo lo que poseían en el remolque más pequeño que encontraron. Sin dinero, en un auto viejo,
Viajaron exactamente 55 kilómetros por la carretera y entonces el motor del auto hizo erupción. El joven padre miró y vio que el vapor era tanto como su frustración. Dejó en el auto a su esposa y a sus 2 inocentes hijos, el menor de ellos de apenas 3 meses, y caminó unos 5 kilómetros hasta Canaraville, la metrópoli al sur de Utah, de solo unos 65 habitantes. Consiguió un poco de agua y un hombre bondadoso ofreció llevarlo hasta donde había dejado a su familia. Solucionaron el problema y condujeron el auto muy despacio hasta St. George para que lo revisaran. Aunque lo inspeccionaron repetidamente por más de 2 horas, no pudieron encontrarle ningún problema, así que la familia reinició su viaje. Al cabo de la misma cantidad de tiempo, exactamente en el mismo lugar de la carretera, debajo del capó del auto, se produjo otra explosión similar. Sintiéndose más torpe que enojado, el apesadumbrado joven padre dejó una vez más a sus seres queridos y emprendió la larga caminata en busca de ayuda de nuevo. Esta vez, el hombre que le dio el agua le dijo: «Usted o el otro hombre que se parece a usted debería conseguir un nuevo radiador». El hombre no sabía si reír o llorar ante las dificultades de la joven familia. «¿Qué distancia han recorrido?», preguntó. 55 kilómetros, respondí. «¿Cuánto les queda por viajar?». 4.200 kilómetros, le dije. «Bueno, es posible que usted haga el viaje y también su esposa y los 2 niños. Pero ninguno de ustedes va a llegar muy lejos en este auto». Sus palabras fueron proféticas. Hace solo 2 semanas pasé por ese mismo lugar. Mentalmente, por un instante, creí ver al borde del camino un viejo automóvil y a una joven devota esposa y 2 pequeños al lado. También imaginé ver un poco más adelante a un joven caminando hacia Canaraville, con el peso del temor evidente en cada paso. En ese momento imaginario no me pude contener y le grité: «No te des por vencido. Sigue caminando. Sigue tratando. Habrá ayuda y felicidad más adelante. Algunas bendiciones llegan pronto, otras tardan más, y otras solo llegan en el cielo. Pero para los que acepten el Evangelio de Jesucristo, llegarán. Al final, todo estará bien. Confíen en Dios y crean en las cosas buenas que vendrán». Una pregunta buena para reflexionar, según lo que hemos estado estudiando hasta aquí, es: ¿qué consejos les daría a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles? ¿Podría anotar las respuestas en su cuaderno de notas para tenerlo? Vamos a escuchar los testimonios de la familia Álvarez y del elder Queros. One Sunday morning, some years ago, un domingo por la mañana, hace algunos años, recibí una llamada telefónica del hermano Omar Álvarez, quien en ese entonces servía como uno de mis consejeros del obispado. Su pequeña hija de 3 años había muerto en un trágico accidente. Él relató de la siguiente manera lo que ocurrió ese día. En cuanto llegamos a una hermosa playa venezolana,
Nuestros hijos nos suplicaron que los dejáramos jugar en un riachuelo cerca de la playa. Les dejamos ir y empezamos a sacar algunas cosas del auto. 2 minutos después, notamos que los niños se alejaban de la orilla. Al ir a decirles que regresaran, notamos que nuestra hijita de 3 años no estaba con los demás niños. La buscamos desesperadamente y la encontramos flotando cerca de donde estaban los otros niños. La sacamos rápidamente del agua y varias personas vinieron para tratar de salvarla, pero no pudimos hacer nada. Nuestra hija menor se había ahogado. Los momentos que siguieron fueron sumamente difíciles, llenos de angustia y dolor por la pérdida de nuestra hija menor. Esos sentimientos pronto se convirtieron en un tormento casi insoportable. Sin embargo, en medio de la confusión y la incertidumbre, penetró en nuestra mente el pensamiento de que nuestros hijos habían nacido en el convenio, y por ese convenio nuestra hija nos pertenece por la eternidad. Qué gran bendición es pertenecer a la Iglesia de Jesucristo y haber recibido las ordenanzas de su santo templo. Ahora nos sentimos mucho más comprometidos a ser fieles al Señor y a perseverar hasta el fin, porque queremos ser dignos de las bendiciones del templo para volver a ver a nuestra hija. A veces lloramos, pero no lloramos como los que se hallan sin esperanza. Esta fiel familia llegó a comprender que cuando la adversidad llega a nuestra vida, Dios es la única fuente verdadera de consuelo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Varios años después de la difícil prueba que enfrentó la familia Álvarez, fui testigo de la forma en que otra familia fiel enfrentó gran adversidad. Varios miembros de la familia Quero habían muerto en un terrible accidente automovilístico. El hermano Abraham Quero perdió a sus padres, a 2 hermanas, a su cuñado y sobrina en ese accidente. Él demostró una actitud admirable cuando dijo: ese era el momento de demostrar lealtad a Dios y reconocer que dependemos de Él, que debemos obedecer su voluntad y sujetarnos a Él. Hablé con mis hermanos y les di fuerza y valor para entender lo que el presidente Kimball enseñó hace muchos años, que no hay tragedia en la muerte, sino solo en el pecado. Que lo importante no es cómo murió un hombre, sino cómo vivió. Las palabras de Job llenaron mi alma. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue una de las experiencias más espirituales que hemos tenido como familia, al aceptar la voluntad de Dios en circunstancias tan difíciles. En las experiencias que vivieron estas buenas familias, el dolor y el pesar se apartaron debido a la luz del Evangelio que los llenó de paz y consuelo, y les dio la certeza de que todo estaría bien. Para terminar, quiero leerles el testimonio del presidente Joseph F. Smith, que me encanta lo que dice y cómo termina. Y dice: el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga,
Que la paz esté con ustedes, mis hermanos y hermanas. Llenen su corazón con la fe del Evangelio. Sepan que esta religión que han recibido por medio de José Smith, el profeta, es la religión de Dios. Es la ley de Dios y los requisitos de Él para sus hijos que están en la tierra. Y que esto está por encima de todo lo demás, por encima de sí mismo, por encima del mundo. Está por encima de la vida terrenal misma, porque en ello no solo están seguros nuestra persona, nuestros derechos y privilegios, sino que estamos seguros en el don de la vida eterna, que es el más grande de todos los dones de Dios. Que la paz esté con ustedes y que les abunden las bendiciones de salud y amor en todo lo que hagan, en toda posición que ocupen. No deseo que piensen ni por un momento que la religión de Jesucristo es fastidiosa o pesada para ustedes. No es así. Dios dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes tendrán la capacidad de disfrutar de la felicidad pura e inmaculada en la misma proporción de su lealtad, su fidelidad y su avance en el conocimiento de Dios, porque el Evangelio es lo que brinda el verdadero gozo y la verdadera libertad y liberación de las cadenas de la iniquidad y de la hiel de la amargura. Que Dios nos ayude a ver la verdad y la luz como la del día y a discernirla tan claramente como distinguimos del día de la oscuridad de la noche. Ese es mi ruego, en el nombre de Jesús. Amén.